sálganse de la sesión. Ya saben, no me gusta, pero bueno, tenemos que decirlo por cuestiones de privacidad. Entonces, bueno, dame un segundo, Misael, nada más. Sí. Hoy entonces Yo- tenemos... Si no hay problema, yo la voy a apagar para evitar problemas de conexión, pero no es por eso. Ah, ok. Sí, 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 está bien. Bueno, sí, no te preocupes, Misael. Entonces, bueno, hoy tenemos al estudiante de doctorado, próximamente ya espero a titularse Misael Ruiz, de la División de Ciencias y Ingenierías. Él nos va a presentar su plática titulada Imagenología fotoacústica en la Universidad de Guanajuato, tomografías con escaneo de un solo sensor. Entonces, bueno, ya estamos grabando. Muy bien, entonces puedes comenzar, Misael. Vamos a cerrar el micrófono y dejamos las preguntas al final. Ok, de acuerdo. Entonces, la pregunta clásica, ¿se ve la pantalla? ¿Ya? Ya, ahora sí, ya. Ok, muy bien. Entonces, bueno, se supone que estoy compartiendo completa. Sí, ahí va. Listo. Entonces, bueno, lo que les voy a presentar, digamos, comprende, ¿no? Una parte del trabajo de doctorado, que fue el desarrollo, en general, ¿no? El desarrollo de un método de reconstrucción de imagenología fotoacústica, basado en una técnica, como lo dice en el título, llamada escaneo de un solo sensor. ¿Sí? Entonces, lo primero es un poco de la base, ¿no? Del problema. Entonces, nosotros utilizamos o hemos utilizado como base de nuestra generación de imágenes el efecto fotoacústico. Aquí estamos familiarizados, ¿no? Es la generación de una onda ultrasónica, una onda de presión, por un objeto ópticamente. Perdón, Misael, Ajá. estamos viendo nada más una cuadrícula y un círculo, no se ve nada más. No sé si, A ver, si espérame. estás... Yo creo que Creo está que, pasando. creo que pasó lo mismo que le pasó la semana antepasada a David. Entonces, si quieres Sí, ¿verdad? Yo cerrarla, estoy pues viendo porque de hecho estamos no viendo sé ni siquiera. sí, otra vista. No sé si nos puedes, si puedes Sí, cerrar de hecho no sé ni qué es porque. A ver, ahí se ahí ve. está. Compartir la Ahí pantalla completa vemos, mejor. sí, Sí, ¿verdad? ándale, ahí sí. Entonces, ahora ¿Y si ya se ve? quieres, sí, ahora sí, justo. Muchas Ok, gracias. bueno. Solo se perdieron la diapositiva del título. O sea, digamos. Entonces, voy a hablar un poco de la base del problema, ¿no? El problema, otra vez, está basado en el efecto fotoacústico y particularmente en el problema inverso fotoacústico. El problema inverso fotoacústico, digamos en general, supone que conocemos las señales fotoacústicas generadas por una muestra en una superficie de observación que la contiene, ¿no? Esa es la suposición general y particularmente cuando esta superficie de observación es circular y se estudian distintos tomos, pues se le llaman tomografías, que es el problema que voy a abordar. Entonces, existen distintas formas de reconstruir una imagen resolviendo el llamado problema inverso fotoacústico. De hecho, existen tres formas generales. Una es el método de retroproyección, otra es el método de inversión temporal y otra es un método llamado método de eigenfunciones, el cual no voy a abordar aquí. Cuando uno trabaja el llamado método de retroproyección, una de las formas más simples de este es el llamado método de retardo y suma, que coloco en esta parte. El método de retardo y suma realmente es un método geométrico en el cual los valores de gris de cada uno de los píxeles que conforman la imagen deseada es la suma de los valores de voltaje de cada posición del sensor evaluados en un tiempo particular, llamado tiempo de retardo. ¿Sí? Entonces, este método, el método de retardo y suma, lo que quiero decir es que es tan particular que no depende de la ecuación de onda, sino que depende únicamente de consideraciones geométricas y de tiempos en la señal eléctrica fotoacústica. Otro método que voy a hablar aquí, que es una solución formal al problema inverso, es el método de inversión temporal. Entonces, más allá de que no he postulado aquí ni he escrito las bases del problema inverso, pues únicamente decir, ¿no?, que una solución formal al problema de imagenología fotoacústica es el método de inversión temporal. Y una solución particular es el método de retardo y suma, que son los dos que voy a trabajar o a presentar. Entonces, aquí voy a presentar un conjunto de imágenes que forman el estado actual o actual de hace 5 años, que no ha evolucionado demasiado
hasta hoy de la imagenología fotoacústica, porque esta se divide en dos partes. Entonces, vean, la primera que presento aquí, o las dos primeras, son imágenes, las dos, de tumores malignos. En un caso es un tumor inducido en un ratoncito, el caso izquierdo de su pantalla, en el cual mediante técnicas experimentales, que es colocar en el ratón una serie de compuestos químicos que son absorbidos por el tumor y que absorben además la luz, entonces pueden, mediante la técnica fotoacústica, generar una imagen, ¿no? El cómo lo discuto más adelante. Y vean cómo el problema de frontera en la fotoacústica es justamente una metodología que nos permita generar imágenes biomédicas, ¿sí? Otro tipo de imagenología fotoacústica, como el de la derecha de su pantalla, es una reconstrucción tridimensional de un tumor, particularmente un carcinoma. Este carcinoma es humano, ¿no? O sea, digamos, es extraído de un humano, es ex vivo, y la técnica fotoacústica promete, ¿no? O esto demuestra que bajo las condiciones adecuadas se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales con resoluciones por debajo del milímetro. Entonces, estas dos imágenes tienen una característica, y es que las dos son reconstruidas con el método de inversión temporal o de retardo y suma. Métodos básicos, ¿no? Métodos, pues eso, fundamentales. Y las personas que trabajaron en generar estas imágenes no se preocuparon en la validez de los métodos de reconstrucción, sino que los utilizaron como una herramienta. Y aquí muestro otro ejemplo de ello, ¿no? Un ejemplo más aterrizado. Este caso muestra la fotografía de la frente de un humano, en la cual hay un carcinoma, que es el que está mostrado aquí con un asterisco, y en este caso no es ex vivo, pero las situaciones pueden asemejarse a un problema como el anterior, como el ex vivo, y la imagen fotoacústica es la que ustedes ven etiquetada como C. Las tomé de un artículo, aquí abajo están los créditos, y quise no modificarlas, por eso dicen A y C, ¿no? El punto es, ¿no?, que otra vez, este estudio, publicado en el 2017, no se preocupa por cuál es la validez de la solución al problema inverso, sino simplemente lo utiliza como una herramienta. Y pueden ver cómo el carcinoma, que es esta región amarilla, amarilla y blanco, realmente no está localizada o no está definida, ¿sí? Está difuminada. Y de hecho genera un patrón, como se ve aquí, no sé si puedan ver mi mouse, espero que sí, pero se genera una especie de parábola, ¿no? A lo largo del objetivo, del puntito amarillo. A este tipo de artefactos se le conocen como artefactos del lóbulo lateral. Es el nombre que le dan, y son propios de una imagen en la cual no se satisfacen las condiciones matemáticas de la solución del problema inverso. Ahora hablo de ello, ¿no? Sin embargo, la imagen entrega información, ¿no? Nos entrega la posición de un carcinoma, y otra cosa importante es que en estas imágenes no hay ninguna relación entre el color y las propiedades físicas de la muestra. Únicamente nos dice, por ejemplo, esta imagen, la región en donde hay un color amarillo es donde existió un absorbedor óptico, y se acabó, ¿no? Claramente hay una región de mayor intensidad, entonces uno correlaciona lo que está observando contra lo que quiere determinar de la imagen, y puede entender que el objetivo se encuentra en lo que aquí los autores dibujan con una línea punteada o con dos. Sin embargo, matemáticamente, el problema inverso fotoacústico te está generando una fuente que tuviera la forma de una parábola, ¿no? Finalmente, como prueba de los alcances de la imagenología fotoacústica, es una imagen del muslo de una rata, en la cual utilizaron microscopía fotoacústica basados en el método de retardo y suma, y vean cómo obtienen imágenes con cierta información, ¿sí? Pueden ver los vasos sanguíneos de la patita de la rata, y además pueden ver la estructura geométrica de la misma. En este caso se están enfocando en una técnica experimental para poder obtener lo más fielmente posible la estructura de una señal fotoacústica. Y de hecho están utilizando dos métodos base, ¿no?, como el DASAF o el Delay and Zoom, y una modificación que es el DMAS. Entonces, todos los experimentos o los resultados que mostré ahora tienen esa particularidad. Utilizan el método de reconstrucción como una herramienta preestablecida. Sin embargo, la otra cara de la moneda de la imagenología fotoacústica es estudiar problemas experimentalmente hablando no tan complejos, pero preguntarse cuáles son los fundamentos del problema de reconstrucción y proponer modificaciones o correcciones a este para eliminar los artefactos que genera. Por ejemplo, en la parte de arriba muestro el estudio que hicieron en una retina de un conejito,
en el que iluminaron pues la retina, ¿no? Con luz, ¿no? Esta absorbió la radiación, obtuvieron señales y es lo que ustedes ven aquí. Entonces, si ustedes comparan la imagen, por ejemplo, A, con la imagen del ratón o incluso la del carcinoma, pues podrían ver que es un salto tremendo, ¿no? De complejidad. Incluso estas imágenes parecen básicas comparadas con las otras. Sin embargo, digamos, la característica de la investigación o el objetivo de la investigación en estas 6 imágenes que muestro aquí, o 7, no es generar imágenes de tejidos o de estructuras complejas, sino estudiar los fundamentos físicos y matemáticos de la reconstrucción. Ellos se preocupan, particularmente ellos y ellas, de eliminar este tipo de artefactos, los que estoy redondeando con el mouse, que son parábolas y que son llamados lóbulos laterales, ¿no? Entonces vean cómo en la parte de arriba las imágenes A, B y C muestran el resultado de la retina del conejo con el método base DAS o DASAF, después con una corrección llamada D+, donde amplifican o aumentan el contraste, y luego un método que proponen de hecho en el artículo que es llamado DS+, donde para el mismo experimento pueden aumentar el contraste y reducir el ruido, ¿sí? Y lo mismo hacen en la parte de abajo, en el conjunto de 4 imágenes de abajo, donde colocaron 4 cordones de nylon pequeños, o sea, delgados. O sea, la complejidad se cambia, ¿no? Ya no pasaron de estudiar estructuras como la vascularidad en la patita de una rata, sino estudiar alambres colocados uno tras otro, pero lo que ellos se preocupan aquí es cómo eliminar los lóbulos laterales. Entonces, más allá de que no voy a abundar en cómo lo hicieron ellos, sino que vieron las bases del problema inverso fotoacústico, cuáles eran las condiciones que no se satisfacen, cómo corregirlo y cómo llegar a una imagen más limpia como la que ellos llaman aquí D. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que nosotros estamos estudiando. Todavía no estamos estudiando estructuras complejas como un tejido biológico, o no nos estamos interesando del todo en ello, sino en proponer una solución al problema inverso con ciertas consideraciones físicas, ¿no? Y para eso utilizamos la técnica de medición de un solo sensor. Esta técnica lo que hace es emular una tomografía rotando la muestra y dejando el sensor en cuestión fijo, ¿no? Entonces aquí tenemos el sensor dibujado como una línea amarilla. La línea verde representa la fibra óptica por la cual se transporta la radiación, que ilumina una muestra genérica, y esta muestra se rota en su propio eje, se hacen un conjunto de mediciones, emulando así la tomografía. Entonces, lo primero es que esta técnica es bastante utilizada, ¿no? En microscopía fotoacústica y en general en tomografía fotoacústica cuando se quieren estudiar problemas de concepto, no necesariamente problemas en humanos o en animales. Sin embargo, he notado, ¿no? En la bibliografía que existe, al menos hasta hoy, al menos hasta lo que yo vi, que cuando estudian esta técnica o las imágenes con esta técnica no se preocupan por la validez de los problemas inversos bajo la técnica de medición que están estudiando. Porque una de las consideraciones, y que es en la que yo me voy a basar, ¿no? Del problema inverso, es suponer que la superficie de observación es continua. Naturalmente se discretiza a la hora de estudiar sensores en distintas posiciones, pero lo que no se elimina de la consideración es que se piensa que los sensores están colocados todos en su posición al mismo tiempo y detectando de la misma manera, ¿sí? Entonces, claramente eso no ocurre aquí, porque cuando yo estoy detectando la señal generada, por ejemplo, por esta frontera, el sensor que supone el problema inverso, por ejemplo, mediante la inversión temporal, y que debería estar en el lado opuesto, pues en mi experimento no existe. Y el problema inverso presupone que sí existe. Entonces eso genera una serie de artefactos, una serie de problemas, y el objetivo del trabajo que les voy a presentar es cómo resolverlos, ¿no? Otra vez basados en esta técnica de medición. Entonces, lo que yo trabajé y generamos, junto con el profesor Gerardo, Luis Polo, es una técnica o un método de reconstrucción que sea en las cuales las consideraciones físicas de esta técnica de medición de un solo sensor estén satisfechas. Entonces, para empezar, no podemos presuponer que los n sensores existen al mismo tiempo. Entonces, proponemos reconstruir basado en líneas de reconstrucción, ¿no? Entonces, voy a generar una línea de reconstrucción que une la posición de mi sensor con el eje de rotación
y con la posición diametralmente opuesta. Ajá. Y voy a generar mi imagen como un conjunto de líneas basada en las n posiciones del sensor. ¿Sí? Las líneas de reconstrucción las calculo mediante el método DASA. Sin embargo, se hicieron un conjunto de modificaciones para ajustar la técnica a la reconstrucción en una sola línea. Entonces, yo reconstruyo líneas en mi espacio imagen. Estas líneas digamos, las calculo para las n posiciones del sensor y luego supongo, ¿no? Esta es la primera suposición, que las líneas de reconstrucción, por ejemplo, para el sensor 1, están repetidas dependiendo de la longitud de detección del sensor. Entonces, estamos suponiendo que nuestro sensor está ubicado en un plano y que está pensado como una línea. Cuando trabajamos con sensores cuya superficie de sensado es circular, que es el caso de lo que aquí presento y que es un caso común, aproximamos, ¿no?, esta longitud de la que yo hablo al diámetro de detección del sensor. Entonces, en el método de reconstrucción consideramos esta longitud efectiva de detección, la posición del sensor en los distintos instantes de tiempo y reconstruimos no para un solo tiempo, como el método DASAF, o para un solo vector temporal, sino para n situaciones, donde n es el número de sensores. Cada uno de los píxeles que yo aquí marco como L11 o L12 o LIJ están calculados con el método DASAF para cada una de las posiciones, ¿no? Entonces, con esto yo lleno el espacio imagen, estoy teniendo en consideración la suposición de que fuera de la superficie de observación no existen muestras acústicas, por lo tanto fuera de mi circunferencia no debe haber información, y además en el álgebra de la metodología considero el hecho de que estoy midiendo con un solo sensor. Entonces, lo que hice ahora o lo que presento ahora es cómo poner a prueba este método, ¿no? La forma convencional o la convención que se ha tomado para poner a prueba los métodos de reconstrucción o la calidad de una imagen es tomar justamente una línea de reconstrucción. Entonces, mi imagen está formada por n píxeles acomodados en una matriz de m por m. Entonces, yo puedo tomar una línea, la que yo desee, una línea de píxeles, por ejemplo, la que une el sensor 7 con el sensor 3. Esta línea tiene un conjunto de intensidades de gris, las cuales pueden ser pensadas como un vector, al que aquí llamo i, y en ella, o sea, en este vector yo voy a tener un conjunto de valores, ¿no?, que son las intensidades de gris, en principio de 0 a 1, con 255 valores, pero particularmente, ¿no?, voy a tener un valor máximo y un valor mínimo, en general, ¿no? Entonces, cuando tomamos esta línea de píxeles o de intensidades de gris, se le llama variación lateral o perfil de variación lateral de la imagen, y se estiman distintos parámetros. Uno de ellos es, no es una potencia, ¿verdad? Pero se le llama potencia por algún motivo, ¿no? Se ha tomado esa convención. Y es estudiar la potencia del perfil de variación lateral. Entonces, yo tomo el valor máximo del píxel, lo divido entre cada uno de los valores del vector, entonces me quedo con un vector, y a esto le calculo el menos 20 logaritmo natural de 10, ¿no?, para tener unidades de decibeles. Entonces, lo que yo tengo aquí es un perfil de cómo es que está variando la intensidad de gris en mi imagen, ¿sí? Donde particularmente, si yo estoy estudiando un perfil de variación lateral donde esté incluido un objetivo de la imagen o un resultado de la muestra, entonces en esa región yo tengo que tener un valor máximo, ¿sí? Y ese valor máximo se tiene que difuminar a lo largo de mi perfil lateral y yo puedo estudiar el ancho de esa línea que está dejando como patrón, ¿no?, mi perfil de variación. Al estudio del ancho de esa línea se le llama FWHM, bueno, el ancho de la línea, la altura del máximo, y qué tanto se difumina la imagen es qué tanto crece o decrece el FWHM. Y un parámetro de calidad que se puede extraer del perfil de variación lateral es justamente el FWHM. Otro que se puede estudiar es el nivel de los artefactos. Por ejemplo, si supongo que mi muestra está colocada aquí en el píxel blanco, idealmente, al lado de todos los píxeles que hay alrededor del blanco, debería tener el color del fondo, ¿no?, idealmente. Sin embargo, si tengo ruido, pues voy a tener variaciones de gris pequeñas. Pero si tengo artefactos, voy a tener variaciones de gris cercanas al valor de intensidad de mi muestra. Entonces, ¿qué tanto afectan estas variaciones? Es lo que también deseo estudiar.
a partir del perfil de variación lateral. Y por último, el último parámetro para evaluar la calidad de una imagen es el radio, ¿no? La división entre señal y ruido, donde esta se calcula con la expresión que pongo aquí abajo, SNR, de toda la imagen, no nada más de un vector. Entonces, voy a mostrar un conjunto de imágenes que muestran, ¿no? Las capacidades del método de reconstrucción que proponemos y las voy a estudiar con esos parámetros en mente. Entonces, antes, también comento aquí, de forma muy superficial, el método de filtrado de imagen que se aplicó a cada una de ellas para mejorar el contraste, ¿sí? Entonces, ahora digo de qué se trata cada experimento, ¿no? Pero digamos, aquí yo tenía un corazón de rata, estudié sus señales fotoacústicas girándola a lo largo de un eje de simetría, ¿no? Que es el que sale de su pantalla y corta el corazón en el centro. Y cuando yo estudio la imagen o la reconstruyo con la señal cruda, obtengo la imagen que se ve aquí, ¿no? Después, a esta imagen o a las señales que genera la imagen, las normalizo para poder entender o poder ver todas las diferencias de contraste al mismo nivel. Seguido, aplicamos un filtro de bajas frecuencias o un filtro que elimine las altas frecuencias, mejor dicho, para eliminar el ruido eléctrico lo mejor que se pueda. Y una vez que tenemos esto, estudiamos distintas regiones de interés. Eso me permite, ¿no? Discriminar el espacio en dos regiones, la que me interesa y la que no, después del filtrado. Y una vez que hago el filtrado, simplemente coloco un umbral no negativo para quedarme con los valores de intensidad de gris. Aquí hago un comentario que va a tener sentido quizás hasta el final. En este momento, las imágenes fotoacústicas no son cuantitativas. Entonces, eso quiere decir que la intensidad de gris de un píxel no está relacionado con ningún parámetro físico de la muestra que estudiamos, sino simplemente las imágenes fotoacústicas me dicen dónde hay absorbedor y dónde no, hasta ahí, más allá de qué propiedades tiene. Entonces, un filtro o un umbral no negativo, pues ciertamente afecta la estructura de la señal, pero dado que esta en este momento no me interesa, pues no hay problema, ¿verdad? Porque las imágenes, repito, no son cuantitativas. Entonces, voy a mostrar 4 ejemplos nada más, donde se ven las capacidades del método. En este colocamos 3 alambres de cobre pintados con un material que permitía que la absorción fuera adecuada. Por lo tanto, la señal tenía una amplitud suficiente para generar la imagen. Y reconstruí con los métodos convencionales, de ir ayer? time reversal, ¿Pudiste avanzar algo más? y con el método que proponemos nosotros. Entonces, ven, de hecho, geométricamente hablando, y digamos, a vistas de lo que el problema fotoacústico tiene como finalidad, que es la reconstrucción de tejidos biológicos, pues es un problema sencillo, ¿no? Son 3 alambres nada más. El problema está en que incluso para una configuración sencilla, los métodos que he llamado convencionales generan artefactos, si ven aquí, ¿no? La imagen time reversal y DASAF son esencialmente iguales, ¿no? Salvo un contraste. Y vean cómo el alambre se deforma, ¿no? Mostrándonos aquí un patrón como una circunferencia y otro por acá, ¿no? Y bueno, la deformación es cualitativa, ustedes la pueden ver. Y vean cómo el método que proponemos elimina esos lóbulos laterales, ¿no? Me genera las dos caras que fue capaz de iluminar durante el escaneo, ¿sí? Que es lo más fiel que tengo a lo que el experimento me puede, en palabras triviales, lo que el experimento me dice de las señales fotoacústicas generadas, ¿sí? Entonces, digamos, el objetivo más sencillo geométricamente hablando, que es un punto o una circunferencia, el método de time reversal lo deforma y el método DASAF también, generando lóbulos laterales. Nuestro método lo elimina, ¿sí? Entonces, cuando yo estudio esta región que aquí pongo en blanco, es decir, cuando yo extraigo el vector de intensidad desde aquí y estudio su variación lateral para cada uno de los métodos, me quedo con estos perfiles que ustedes ven ahora, donde pueden notar cómo el perfil de time reversal está completamente deformado, ¿sí? El perfil de DASAF distingue, ¿no? Dos regiones, sin embargo, también están deformadas, ¿no? Esto que ven aquí son justamente el aporte de los lóbulos laterales, es decir, un pico principal y picos secundarios al lado. Muy desafortunadamente picos de una intensidad mayor, además, lo que quiere decir que el objetivo no tiene una intensidad de gris mayor que el ruido, lo cual es un problema en la reconstrucción de imágenes. Y pueden ver cómo la línea azul, que es la de nuestro método, pues limpia todo eso, ¿no?
me deja dos objetivos claros y elimina los lóbulos laterales. Y eso lo resumo, o sea, lo que he dicho lo he resumido en esta tabla, donde cuando calculo el FWHM, lo que buscamos es un valor lo menor posible, es decir, un objeto lo más finamente posible definido, y pueden comparar, ¿no? Time Reversal tiene 441 micrómetros, DASAF tiene un valor mayor y nuestro método un valor menor. El ruido también tiene un SNR mayor, que es lo deseable, y una cantidad que no necesariamente impacta en la imagen como tal, pero sí en su estructura y en su obtención, que es el procesamiento o el tiempo de procesamiento. Vean cómo también se reduce, ¿no? Time Reversal tarda 6,5 segundos en reconstruir la imagen, DASAF tarda cerca de 1 minuto y nuestro método tarda 0,2 segundos, ¿no? O sea, hay ganancias en varios aspectos, ¿no? Al utilizar nuestro método. Después complicamos más el estudio, ¿no? O los patrones que queremos y colocamos una estrella, como la que ven en la imagen. Entonces, esta estrella se colocó porque yo puedo pensar en la estrella como un conjunto de 10, tiene 10 picos, ¿no? Como un conjunto de 10 objetivos, ¿no? Que son los picos, y 10 valles, que es la región que está aquí. Entonces, la región que une la voy a llamar cresta y valle, ¿no? O pico superior e inferior. La región que los une, que es una esfera sólida, debido a que el sensor tiene una cierta dirección preferencial en la cual detecta la señal, y debido a la configuración geométrica de la tomografía, pues esta región que une cresta y valle o pico superior e inferior va a generar una señal fotoacústica de una amplitud menor, porque va a estar en una dirección que no coincide con la de máxima directividad del sensor, ¿sí? Entonces, matemáticamente hablando, ¿no? Uno puede pensar que la señal generada por esta estrella, si yo pierdo la información de la línea que une pico superior e inferior, pues es como si yo tuviera 10 picos extremos y 10 picos interiores, o 10 puntos interiores, ¿no? Y eso es justamente lo que interpreta el método Time Reversal y DASAF, cuando no es así. Si ustedes ven la imagen, pareciera, ¿no? Pareciera que aquí tengo un decágono y que tengo 10 circunferencias externas a ese decágono, ¿sí? Y DASAF muestra lo mismo. Esto es debido a que, repito, la directividad del sensor reduce el problema a uno en el que yo pudiera tener 10 alambres internos y 10 externos, y además, ¿no? O sea, peor todavía, los lóbulos laterales me dan la idea de que esto es un continuo, cuando claramente no lo es, ¿verdad? Y los lóbulos laterales se superponen y generan regiones como la que están aquí, en donde si yo no conozco la muestra, que de hecho el fin de la imagen es que yo no conozco la muestra, entonces si yo no conozco la muestra, bien podría argumentar que aquí hay un objetivo, ¿no? Aquí hay un piquito, donde repito, estas son pruebas de concepto, claramente no lo hay. Entonces, esta es una muestra, ¿no? de la importancia de eliminar lóbulos laterales y el hecho de que considerar el sensor como construido o considerar la longitud del sensor y pensar, ¿no? que este está detectando únicamente en su región de máxima directividad, me permite recuperar, como ustedes ven en la imagen de nuestro método, regiones de poca o de muy baja relación señal-ruido, ¿sí? Entonces vean cómo nuestro método recupera de una forma más fiel la estructura de la estrella, ¿no? Obviamente aún presenta ruido, no es completamente limpia, pero lo que yo deseo aquí es comparar, ¿no? Lo que nos entrega el método DASAF y Time Reversal contra lo que está entregando el método que hemos propuesto nosotros. Si este es el perfil de variación lateral, pues claramente el de Time Reversal y DASAF tiene una estructura muy complicada debido al ruido y a los lóbulos laterales. Y, claro, no lo dije, aquí lo dibujé, pero estoy estudiando esta región, ¿no? Que es la que mejor se define en las tres imágenes y que corresponde a lo que llamé como tres picos interiores o dos valles, perdón. Entonces yo debería esperar, ¿no? Únicamente en mi variación lateral, pues dos picos, ¿no? Dos regiones de mayor intensidad de gris donde están colocados los objetos. Vean cómo Time Reversal y DASAT no son fieles a ello y nuestro método sí. Es otra prueba, ¿no? De la importancia de considerar las condiciones físicas de un experimento en un método de reconstrucción y las ganancias que aquí tenemos, ¿no? Y todas las ejemplifico aquí en esta tabla, donde los parámetros que dije que se estudiaban se optimizan para el caso de nuestro método. Entonces, dichos esos dos métodos o estructuras en principio sencillas, ahora estudiamos todavía ex vivo un riñón de una rata, ¿no? Tomamos el riñón porque, o sea, bueno, no experimental, sino empíricamente hemos observado que las señales fotoacústicas generadas por el riñón y el corazón
son de una calidad suficiente, digamos, para generar la imagen. Entonces, iluminamos el riñón en toda una circunferencia con la metodología que he explicado, reconstruí la imagen con los tres métodos y vean cómo todo lo que dije anteriormente, o sea, la superposición, primero, la difuminación de un punto, que es la estructura más sencilla en la imagen, en una parábola. Segundo, la generación de lóbulos laterales. Tercero, la superposición de los lóbulos laterales. Vean cómo influye en que la imagen entregada por Time Reversal y DASAF no concuerda con la estructura externa del riñón. Aquí me genera, por decir de alguna forma, ¿no? Una especie de pescadito, ¿no? O sea, palabras coloquiales, que claramente, ¿verdad? No tienen que ver con la estructura que estoy estudiando. Y el método que nosotros hemos propuesto recupera la estructura, ¿sí? Otra vez, no está exenta de ruido, o sea, de hecho no existe un método inverso que esté exento de ruido, pero es fácil distinguir la estructura del riñón y cómo esta empata con la estructura deseada. Y entonces, ¿no? Si yo estoy estudiando un objeto, un tejido biológico, con la técnica de un solo sensor y lo reconstruyo utilizando time reversal o DASAF, es muy probable, si la estructura es compleja, que la superposición de lóbulos laterales me genere una estructura errónea, ¿no? Como se ve aquí. O sea, es importante tener cuidado a la hora de interpretar físicamente el resultado de una imagen fotoacústica. Y bueno, por completez presento el perfil de variación lateral, donde otra vez la línea azul, que es nuestro método, presenta claramente un objetivo principal, ¿no? Una región de máxima intensidad y luego una región limpia. Y bueno, time reversal y DASAF no. Ajá. Lo cual, cuando se ve la imagen completa, pues, como decía, perjudica la interpretación física o si se quiere pensar en términos médicos, la interpretación biomédica de la imagen. Y nuevamente, aquí están los parámetros de evaluación, donde la calidad es optimizada en nuestro método DASAF. Último ejemplo, o bueno, dos ejemplos particulares, todos relacionados con el corazón. Tomamos un corazón de rata, repito, es un estudio ex vivo. Estudiamos 4 regiones de él, ¿no? De arriba hacia abajo, emulando así lo que se conoce como una tomografía. Entendiendo las virtudes de nuestro método, ya obvié un poco la reconstrucción con DASAF y Time Reversal y presento únicamente, ¿no?, los resultados con nuestro método, donde, si ustedes recuerdan al principio de mi presentación, esta imagen se asemeja más a la que estudiaban un conjunto de personas en la retina de un conejo, ¿no? Únicamente veían ahí una circunferencia y no las estructuras complejas de las otras investigaciones. Esto es porque, como he explicado, nuestro estudio se basa, ¿no?, en la validez del método de inversión temporal y particularmente en la propuesta de un método de inversión temporal. Entonces vean cómo las 4 regiones generan el cambio en la estructura del corazón, que es lo que se ve en una tomografía convencional, ¿no?, de rayos X. Y además, aunque no es el propósito de nuestra investigación, o sea, o dicho de otra forma, no tengo los argumentos para asegurar lo que voy a decir. Sin embargo, pareciera que esta línea que se deforma aquí dentro del corazón, o sea, que aparece aquí dentro del corazón y que cambie su estructura en la sección 2, 3 y 4, puede deberse a un vaso sanguíneo muy particular, que me disculpo, pero olvido el nombre de ese vaso sanguíneo, que está dentro del corazón, que tiene sangre dentro de él, que la sangre absorbe bien la radiación electromagnética a 532 nanómetros que utilizamos, y que por lo tanto podríamos, con un argumento geométrico únicamente, decir que estamos viendo esa estructura interna del corazón, ¿no? Y claramente la estructura externa está bien definida. Entonces, finalmente hicimos un estudio un poco más complejo, donde queríamos entender si realmente estábamos viendo el interior o no, ¿verdad?, de un objeto. Y entonces el corazón de rata se introdujo, ¿no?, dentro de una gelatina color blanco que dispersa la radiación. Y entonces, en principio, yo debería de ser capaz de ver la estructura del corazón dentro de la gelatina, ¿sí? Y comparo con los 3 métodos otra vez. Entonces, vean, los lóbulos laterales de time reversal me generan esta especie de, bueno, pareciera, ¿no?, pareciera un resorte, ¿no?, que está aquí deformado, que no es más que la superposición de los lóbulos laterales. Y después suaviza esta región de la gelatina, ¿sí?, dando a entender que estoy viendo la estructura externa de la gelatina y que pierde información del interior. Y lo mismo hace DASAF, ¿no?
Si yo veo la imagen, simplemente estoy diciendo, bueno, estoy viendo la gelatina y no estoy viendo nada dentro de la gelatina, ¿sí? Sin embargo, si hacemos un zoom a la imagen en el cuadro blanco que muestro aquí, que es el mismo para las dos imágenes, podemos ver que hay dos, bueno, hay varias, ¿no? Particularmente yo resalto dos regiones de intensidad de rojo muy cercanas al blanco, es decir, dos regiones máximas, y cómo éstas se han difuminado por la superposición de los lóbulos laterales, ¿sí? Generando la impresión de que es un continuo cuando no lo es, ¿sí? Entonces, y otra vez, ¿no? Generando una imagen en principio errónea. Cuando yo estudio el método, o perdón, la reconstrucción con nuestro método de reconstrucción, la región de la gelatina que por algún motivo generó señal fotoacústica está bien definida, ¿sí? Que es la circunferencia externa, la gelatina en un cilindro, una circunferencia en un plano, o en el plano que estamos viendo. Y puedo entonces reconocer, ¿verdad? Dentro de esta gelatina, la estructura del corazón, ¿sí? Y de hecho vemos aquí uno de los, digamos, de los bultitos que tenía el corazón y que, me disculpo otra vez, tienen un nombre, ¿no? O sea, esa estructura tiene nombre, no la recuerdo, pero geométricamente hablando es una deformación, ¿no? De de la forma que tiene el corazón y que nuestro método es capaz de recuperarlo, mientras que DASAF lo difuminaba y la superposición de lóbulos laterales lo perdía, ¿no? Y aquí podemos estudiar los mismos objetivos de la imagen, podemos ver cómo estos no se están superponiendo porque no hay lóbulos laterales alrededor de ellos, o dicho de otra manera, porque el FWHM de la variación lateral que genera estos objetivos no tiene lóbulos laterales y por lo tanto la interpretación física o geométrica que pueda dar la imagen es más fiel a el objeto real que estoy estudiando, ¿sí? Entonces aquí puedo reconocer, ¿no? Que había algo dentro de esa gelatina y que ese algo tiene la forma que ven aquí, ¿no? Y bueno, esto es nada más para mostrar, ¿no? Las capacidades del método que proponemos, que llamamos SSC-SAF, SSC por las siglas en inglés, ¿no? De escaneo de un solo sensor, SAF porque hicimos una variación o una modificación al método DASAF para generar nuestro problema inverso y pues he mostrado, ¿no? Con cuatro ejemplos cómo los parámetros cualitativos y cuantitativos se mejoran respecto a los métodos tradicionales y por lo tanto te permite dar una interpretación mejor de los objetivos que estás estudiando en el escaneo. Además, la técnica de un solo sensor es ad hoc al escaneo fotoacústico que se utiliza en la microscopía fotoacústica. Entonces, la técnica de reconstrucción que proponemos nosotros, pues, puede ser fundamentada, ¿no? En las condiciones físicas de la microscopía fotoacústica y con el corazón, el riñón y el corazón en gelatina, pues he mostrado, ¿no? Al menos de una forma básica todavía, que el método tiene capacidades para la imagenología biomédica. Por último, como trabajo, o sea, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué sigue después de esto? Nosotros deseamos impactar, ¿no? En el área de lo que es llamado fotoacústica cuantitativa, en el cual el problema de la fotoacústica cuantitativa establece que las intensidades de gris de un píxel en una imagen están relacionadas con algún parámetro físico de la muestra estudiada. O dicho de otra forma, si yo tengo dos absorbedores en mi superficie de observación y estos absorbedores tienen una calidad física distinta una entre otra, ¿no? Que se reduce a un coeficiente de absorción óptico distinto, entonces yo debería, ¿no? O bueno, el problema fotoacústico cuantitativo me dice, o establece, perdón, que se debería generar una imagen en la cual la intensidad de gris del absorbedor 1 con propiedades físicas 1 sea distinta a la intensidad de gris del absorbedor 2 con propiedades físicas 2. Ajá. Ese problema es complejo, es abierto, es decir, no tiene solución aún, no existe ni una imagen cuantitativa ni un método de reconstrucción cuantitativo más allá de pruebas que se han hecho de concepto, ¿no? Y entonces, lo que ahora nosotros pretendemos es estudiar el problema cuantitativo desde esta forma. Primero es tener un modelo matemático para la señal fotoacústica. Esto es algo que el profesor Gerardo Gutiérrez está trabajando, mejor dicho, eh, para una situación general. Nosotros tenemos un modelo para una situación restringida, suponiendo placas semi-infinitas, pero el objetivo es, ¿no? Que si yo conozco una forma suficiente, o mejor dicho, una forma, ¿no? General de modelar la señal fotoacústica
Entonces, este modelo me va a permitir estudiar los parámetros de la forma de onda cuando yo cambie parámetros físicos de la muestra que lo está generando, ¿no? Entonces, imaginemos que yo tengo un vector y que yo conozco fielmente el proceso físico que generó esta señal, ¿no? A eso le llamo un modelo matemático de la señal eléctrica. Y además, nuestro método de reconstrucción, como comenté, está basado en líneas de reconstrucción, donde cada línea hereda la forma de onda del vector con ciertas aproximaciones, ¿no? Entonces, si yo tengo una señal eléctrica, vamos a pensar V de 5 puntos, V1 a V5, la imagen al final va a tener una línea, ¿no?, de reconstrucción que va a tener estos valores de voltaje. La discretización, naturalmente, va a hacer que se pierdan algunos valores, ¿no? Pero el punto es que las líneas de variación lateral que dictan la calidad de una imagen, dada la forma en la que el método SS-SAF reconstruye, heredan la forma de onda de la señal fotoacústica. Entonces, en una reconstrucción, digamos, con una señal eléctrica real, yo puedo establecer, ¿no?, un perfil de variación lateral como el que está aquí, el que está en la esquina superior derecha. Entonces, aquí la primera impresión, ¿no?, que queda en este momento es que, dado que el número de píxeles de una imagen depende directamente de la frecuencia de adquisición de datos, si yo deseo que este vector de señales o estos valores de voltaje se mantengan intactos a la hora de reconstruir, entonces yo necesito frecuencia de adquisición lo más grandes posibles, ¿no? Primer punto. ¿Por qué? Porque si entonces yo tengo mi modelo de la señal eléctrica, a la que llamo U, yo calculo esta señal, ¿no?, y me quedo con un vector, digamos 1 a U5, yo calculo la imagen SSSAF y luego estudio el perfil de evaluación lateral, entonces me voy a quedar con esto, ¿no?, la señal que ven en la parte inferior. Y entonces el trabajo sería correlacionar la forma o el perfil de variación lateral que predice un modelo de la señal eléctrica fotoacústica con el perfil de variación lateral que me genera un absorbedor en un escaneo tomográfico, ¿sí? O sea, la ventaja del método es justamente que yo puedo recuperar en el perfil de variación lateral la forma de onda. Entonces, si existe una relación en el perfil de variación lateral generado por una señal eléctrica y además yo puedo establecer, ¿no?, o dar la relación con un modelo matemático, entonces podré asociar, o sea, es una reinterpretación, ¿no?, del problema fotoacústico cuantitativo. Podré asociar no la intensidad de gris de un píxel con un parámetro físico, sino la variación de las intensidades de gris en una imagen con algún parámetro físico del objeto. Porque un absorbedor de ciertas características físicas genera una señal distinta a un absorbedor con características físicas distintas. Entonces, si mi perfil de variación lateral puede ver esos cambios, o la estructura del perfil de variación lateral tiene esos cambios en ella, entonces pues yo he resuelto, bueno, tengo la información ahí, ¿no? Únicamente habría que ver la forma de extraerla, ¿sí? Y bueno, eso es lo que estamos trabajando, encontrar una relación entre ello. Y el método que tenemos, ¿no?, pues obviamente se puede mejorar. Podemos tener modelos más fieles del sensor y no reducir un área circular a una línea, por ejemplo. Podemos incluir en nuestro método de reconstrucción restricciones físicas que hagan la reconstrucción más, o una aproximación, una mejor aproximación al problema físico real. Y también está, ¿no?, la parte cuantitativa. Entonces, pues eso es todo lo que tenía por presentar. Y bueno, no sé si hay preguntas.